Vamos a charlar un ratito, unos minutos, con el compañero Gustavo Battistoni, el Bicha, un querido compañero, un querido amigo, que reside en la ciudad de Firmat, allí yendo hacia el sur de nuestra provincia. Hace años que lo queremos traer para acá, para Rosario, pero el hombre sigue firme allá en la Pampa Gringa, estudiando, pensando y produciendo. Y lo hemos convocado para charlar sobre el tema que allí ha tratado, que es esto que decíamos en la presentación de nuestro programa, de los 2 congresos independentistas que ocurrieron en estas tierras, ¿no? Aquel del 29 de junio de 1815 que encabezara el proyecto artiguista y que se desarrolló en lo que hoy es Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana, y el que todos hemos conocido y festejado desde nuestros años de escolaridad, aquel 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán. Bicha, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido a La Chicharra, gracias por estar presente. Bueno, lo que queríamos que nos empieces a contar y a dejarnos tu reflexión es acerca de este congreso, entre comillas, desconocido, desaparecido, de junio de 1815. Sí, hay que entender que en la historia argentina la desaparición es una constante, no es solamente algo que tenga que ver con nuestra historia contemporánea, sino que permanentemente se han hecho desaparecer de los libros, los cuerpos de muchos patriotas, de revolucionarios que querían transformar la realidad, y esto es lo que pasó con la figura de José Gervasio Artigas. Y es tremendo porque Artigas, para mí, tiene la altura de José de San Martín, de Manuel Belgrano, y sin embargo, en los planes de estudio, tanto de la primaria, de la secundaria, como de la universidad, su figura es vista como secundaria o sin demasiado peso histórico, ¿no? Y esto, tiene que ver con una operación que llevan a cabo Mitre y Vicente Fidel López por allá en los años 70 del siglo XIX, donde, tuvieron una polémica sobre la historiografía, no sé si se trabajaba o no con documentos, pero en una carta que se conoció mucho después, Mitre le dice a Vicente Fidel López, más allá de nuestras diferencias, hemos hecho desaparecer de la historia a rioplatense, a José Gervasio Artigas. Y después se ha ido reproduciendo esto y ha quedado incluso en la historiografía hegemónica, salvo en algunos historiadores, sobre todo del litoral. Esto no se trabaja, no se estudia, y en particular el caso de la Declaración de la Independencia del 29 de junio de 1815 en el Congreso de Oriente, ahí en lo que es hoy Concepción del Uruguay. ¿Por qué no se trabaja esto? Bueno, tiene que ver con los motivos antes citados, porque la cantidad de material que hay sobre este tema es bastante abundante, por lo menos para que empiece a discutirse. Y es claro que esto tiene que ver con el centralismo que tiene todavía la República Argentina, que incluso impacta en los medios académicos. Por ejemplo, si uno toma Revolución y Guerra, que es un texto sumamente documentado de Alper Dongui, ahí el papel de Artigas también es secundario y no se le da importancia a este Congreso independentista artiguista de la Liga de los Pueblos Libres. Y me parece a mí que como Alperin es el gran, gurú de la historiografía académica, hace que la figura de Artigas esté casi desaparecida o ninguneada. Y esto del Congreso del 29 de julio de 1815 tiene que ver con todo un proceso, no es algo que se dio así porque a Artigas se le ocurrió que la provincia del litoral no esté en Tucumán. Yo me preguntaba en la secundaria, cuando estaba en la secundaria, ¿por qué no estaba en la provincia del litoral en el Congreso de Tucumán? Y no sabían contestarme las profesoras de historia, ¿no? Me enteré mucho después, pero cuando me puse a estudiar todo el proceso, desde la Revolución de Mayo en particular, empiezo más o menos a
a ver con claridad el Congreso de Oriente a partir de lo que pasó en febrero de 1815, donde el artiguismo se hace del poder en la banda oriental y designa como gobernador a Fernando Ortoviz, que respondía a Artigas, y ante la huida de las tropas de la ciudad de Buenos Aires. Esto determinó que Buenos Aires y el directorio lleve a cabo la invasión sobre el litoral, en particular sobre la provincia de Santa Fe, y el 24 de marzo de 1815 Santa Fe declara su autonomía por el ayuda de Artigas con respecto a Buenos Aires y al directorio. Por esto, el directorio manda una tropa al litoral, un ejército de Álvarez Thomas, que produce lo que se llama en la historia mitrista el motín para bajarle el precio, el motín de Fontezuela, que fue una rebelión de los oficiales y los soldados para reprimir a las provincias del litoral, ¿no? Lo que hizo dimitir a Alvear y a que Álvarez Thomas se haga cargo del directorio. Esto es importante porque va creando todo un clima litoral antiporteño muy importante, y esto lleva a que, bueno, el 29 de abril, el cambio en el poder del directorio, Artigas llame a un congreso. El 29 de abril de 1815 llama a un congreso para declarar la independencia del poder español y de toda dominación extranjera. Entonces hay una serie de negociaciones con Buenos Aires, que le ofrece a Artigas que se separe la banda oriental, que la banda oriental declare la independencia, pero que el directorio siga manejando los asuntos de esta parte, digamos, de Entre Ríos, de Corrientes, que no le interesaba demasiado al directorio, pero sí de Santa Fe, que era importante para el paso de tropas. Esto hace que Artigas se oponga a este ofrecimiento de los porteños y llame a un congreso el 29 de junio de 1815. Entonces ese es el inicio del Congreso de Oriente, o el Congreso del Arroyo de la China. El Arroyo de la China. Perfecta, tu síntesis perfecta, Gustavo, de cómo se llega al Congreso. A mí lo que me gustaría es ahora que vos sucintamente comentes qué se trató en el Congreso, o para decirlo de otra manera, qué país, qué estado se imaginaba el proyecto del Congreso del Arroyo de la China de junio de 1815, si es que podemos deducir algo de eso, y además de eso, ¿qué representatividad considerás vos que tenía ese Congreso? Porque estamos hablando de territorios provinciales muy importantes de lo que a futuro va a ser la República Argentina. Estamos hablando de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de Córdoba, de la banda oriental, que ya no va a formar parte de la República Argentina, de Misiones. Es decir, que el poder político y económico que se juntó en el Arroyo de la China en junio de 1815 no era un poder pequeño, era un proyecto político, ¿se puede decir mayoritario en estas tierras? Sí, por supuesto, por eso yo te decía antes que la historiografía académica dice el poder central era el directorio, y yo discrepo totalmente. El poder central, el poder económico, social, demográfico, político, estaba en el litoral. Si vos nombraste todas las provincias, y si vos comparás el Congreso de Tucumán con respecto al Congreso de Oriente, vas a ver que el peso político económico es mucho más fuerte del Congreso del litoral. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque es importante porque además el Congreso litoral era un Congreso federalista, republicano, y el Congreso de Tucumán fue un Congreso monárquico, más allá de las figuras que estaban en un lado y en el otro, y por eso quiero resaltar la figura de Artigas. Pero como no ha habido documentación, no hay, se ha perdido las actas, porque también eso es bastante clara, no hay una manifestación como en el Congreso de Tucumán, pero por fuentes indirectas, por ejemplo, sabemos que el diputado por Santa Fe, Pascual Díaz de Andino, arribó al Congreso
de la China con las mismas instrucciones que Artigas mandó al Congreso del año 13, es decir, a declarar la independencia. Es decir, el diputado por Santa Fe iba con las mismas instrucciones de declaración de la independencia de ese Congreso. Entonces ahí tenemos una fuente indirecta claramente de que este Congreso era de carácter independentista. Otro elemento también importante es la respuesta que le da Artigas a Pueyrredón, al director supremo, al jefe del directorio, el 24 de julio de 1816, donde le dice que no van a asistir a Tucumán porque hace un año que han declarado la independencia. Es decir, ahí directamente Artigas en una carta está diciendo que hubo una declaración de la independencia de los pueblos del litoral. Y bueno, y una otra serie de fuentes importantes que hacen que fue el primer Congreso Federal de Hispanoamérica y sin embargo muy poco se lo nombra y se lo ningunea, a pesar de, insisto, hay muchos indicios muy fuertes de que se realizó y de que se declaró la independencia, pero bueno, como la historia se escribió desde la ciudad de Buenos Aires y estos dos historiadores, López y Vicente Fidel López y Mitre, hicieron desaparecer o Artigas o ensuciaron la figura de Artigas en la historia, ha pasado a un segundo plano esta declaración de la independencia del 29 de junio de 1815, que es la primera declaración en el Río de la Plata, ¿no? O sea que nos independizamos un año antes, en realidad. No, bueno, pero es un hecho ya casi imputable. Puedo dar otros elementos, pero no quiero tampoco atiborrar de datos, pero yo creo que también tiene que ver con determinada estructura de saber, esto que Raúl Escarabinero tiene, siempre cito la misma frase porque es sensacional, la sabia organización de la ignorancia, porque bueno, como hay un poder, no solamente hay un poder económico, hay un poder académico que claro. determinadas investigaciones, y bueno, tienen que venir por ahí outsider como uno que vive en una pequeña ciudad del interior de la provincia para empezar a plantear algunas cosas, algunas discusiones, aunque hay un instituto artiguista en Santa Fe que trabaja muy bien, que hizo un congreso hace muy pocos días en Poto Gaboto, rememorando el 29 de junio de 1815, y bueno, yo creo que también es una responsabilidad nuestra, los que habitamos el litoral, de empezar a contar la historia desde nuestra mirada. Y quiero dar un ejemplo porque, bueno, Esteban citaba un artículo mío, yo me baso en un trabajo de Juan Álvarez, La Guerra Civil de Argentina, que es de 1912, donde increíblemente Álvarez reconoce que hubo un congreso, pero no lo desarrolla. Entonces, es increíble porque es un historiador de primer nivel, es un hombre que hizo la historia de Rosario, un ensayo sobre la historia de Santa Fe, un tipo realmente notable, pero bueno, y dice que hubo un congreso que fue hegemonizado por la banda oriental, está hablando de Artigas, evidentemente, pero no profundiza, y no profundiza por esto, quizás por el temor de que se había establecido el poder que tenía el vitrismo y toda la hegemonía cultural de la ciudad de Buenos Aires, para empezar a pensar una historia diferente que esté más ligada a América Latina o que esté más ligada a lo que es la figura de Artigas y el federalismo, ¿no? Me parece, por eso decía, la figura de Artigas es una figura inigualable, como la figura de López también, Ramírez, son figuras poco estudiadas, Bustos en Córdoba, y bueno, y conocemos mucho más de otros próceres que son muy importantes, pero que tenían ideas monárquicas. Y nosotros los que somos federalistas y republicanos, tenemos que identificarnos más, y del litoral tenemos que identificarnos más con lo que pasó el 29 de junio de 1815 que lo que pasó el 9 de julio de 1816 sin bajarle el precio o quitarle importancia a lo que pasó en Tucumán. Pero me parece a mí que nos debemos un debate y tenemos que empezar a dar un poco vuelta a la taba, sobre todo en el litoral, para conocer y profundizar nuestra historia, ¿no? Y además de ese debate, Gustavo, a mí me parece también que sería muy importante
quizás a un nivel más general, quizás no a un nivel de excesiva profundidad, pero que estos temas formen parte de la política educativa, que estos temas se metan en la escuela, que cuando llegue el 29 de junio en las escuelas, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, se empiece a pensar, se empiece a buscar, se empiece a reconocer esto de la existencia de un proyecto que previamente a lo que pasó en Tucumán en 1816 ya estaba pensando y materializando con una potencia extranjera como era en ese momento el caso de España, pero que las políticas educativas estén activas en temas tan importantes como vos decías, que es una forma fundamental para empezar a dar vuelta a esa taba masiva, digamos. No, sí, pero fíjate vos, yo estaba fijándome en las efemérides de TELAM, en la Agencia Nacional Informativa para toda la República, no hace mención a este Congreso, no hizo mención el 19 de junio, ¿viste? Te das cuenta que página 12 tampoco, las efemérides que publica, tampoco hizo ninguna referencia. La Nación... No, bueno, ni hablemos. Clarín, no, nada. Pero bueno, la provincia de Santa Fe sí hizo una referencia bueno, al Congreso, me pareció, es la primera vez que veo una referencia, yo debo decirlo, nobleza obliga que vi un Twitter hablando de este Congreso. Ahora bien, me parece a mí que es importantísimo también recuperar el legado, me parece que tiene que ver con el legado político de Artigas. Artigas es una persona que quiere integrar a los indígenas, a una reforma agraria, bueno, tenía toda una serie de ideas que son bastante revulsivas. Por ahí es preferible por ahí defender otros proyectos que son más verticales o reformistas que pensar en alguien que puso ni más ni menos de gobernador a un indígena como Andresito Artigas. Entonces, me parece que nosotros, aquellos que defendemos la democracia en un sentido pleno, tenemos que empezar a reivindicar esta figura, como decía, que también tiene que ver con la historia del litoral, porque Santa Fe es autónoma por la presencia de José Gervasio Artigas el 24 de marzo del 1815. Un 24 de marzo positivo, no nefasto, pero para los santafesinos fue un momento de autonomía y de libertad. Me parece a mí que el sistema educativo está muy retrasado. Hay contenidos, ojo que en cuarto grado, en tercer año de la secundaria, yo di una charla sobre López y otra sobre mi último libro, sobre López en un tercer año, pero hablan de autonomía en términos generales, pero no se profundiza, y seguimos quedando repitiendo los viejos clichés de la historia clásica, ¿no? Sí, de Mitre, adoctrinada. Tiene que ver todo con una batalla cultural que hay que seguir dando. Es impresionante, porque imagínate que no sabían, en el 2 de abril de 1982 había gente que no sabía que estaban los ingleses ahí. Imagínate lo que es la historia del litoral y Artigas, menos. Sí, no, pero también es preocupante porque también uno habla a veces con gente que ha estudiado la historia, pero está tan direccionada que bueno, no, insisto, tampoco esto no es negar el Congreso de Tucumán y muchos logros, pero esa tensión entre federalismo y centralismo sigue hoy en la República Argentina, lo podemos ver, y bueno, y también hay una responsabilidad también de aquellos que somos intelectuales militantes, yo soy sobre todo militante, no me considero, bueno, un intelectual en el sentido de que tengo por ahí acceso a algunos materiales de estudio y a la escritura, pero tenemos la obligación ética, porque también, si no, aparece esto de la moderación, y nuestros grandes héroes no fueron moderados, fueron revolucionarios y transformadores, y vaya si Artigas lo fue, ni más ni menos contra Buenos Aires y contra el Imperio Portugués, aplastado de dos lados, pero bueno, yo creo que es un personaje realmente fascinante y yo creo que nos debemos los litoraleños, e insisto, no solamente la figura de Artigas, sino también de nuestro gran caudillo Estanislao López, y Bustos, y también Pancho Ramírez, que más allá de conflictos que tuvieron entre ellos, significaron de alguna forma un pensamiento independiente,
tenemos que continuar y seguir con esa llama prendida por ellos. Ese fuego no lo podemos apagar. No lo podemos apagar porque es un fuego extraordinariamente vitalizante, transformador, y bueno, sabemos que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Y si no conocemos la historia... Y yo me imagino que todo el litoral, las provincias que son tan ricas en todo sentido, tendrían que en algún momento ganarle la batalla al centralismo de Buenos Aires. Sí, pero este centralismo se da no solamente, porque uno dice la academia, pero de vos que yo siempre digo, y no sé cuánto tiempo tenemos, que festejamos una derrota, que era vuelto obligado, y no la victoria que tuvimos acá en Punta Quebracha. Bueno, eso también nos cabe. Sí, parte de la culpa nos tenemos que hacer cargo. Por eso, es toda una discusión, y atraviesa a todos los sectores, a todas las escuelas históricas, y lo que pasa es que necesitamos un federalismo, un revisionismo federalista, que piense en Felipe Varela, en Telmo López, el hijo de Estanislao López, que fue a pelear con el Paraguay contra el mitrismo, es decir, un montón de figuras que son absolutamente desconocidas, incluso para los santafesinos. El caso de Telmo López quizás también sea paradigmático, porque es una figura extraordinaria, de una riqueza humana que dio su vida por sus ideas, sin embargo, nada. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la guerra del Paraguay y del mitrismo y del imperio esclavista de Portugal, de Brasil, perdón. Entonces, ha pasado a la historia como una especie de traidor o malo de la historia, cuando fue un luchador por la unidad y la emancipación de América Latina. Bueno, muy bien, Gustavo, vamos a seguir machacando en esta dirección, que bueno, que te dejamos hablar porque vos la trazás con una claridad espectacular. Bueno, gracias, y gracias por siempre llamarme y tenerme en cuenta. Bueno, no, por favor, para nosotros vos sabés que es un honor y es un gusto. Te saludamos acá con Gaba, te agradecemos tu presencia y ya nos estaremos comunicando próximamente con vos para seguir charlando estos temas que hacen a la definición de nuestra identidad como argentinos y como latinoamericanos. Y santafesinos. Bueno. Y santafesinos, sí señor. Gracias, Gustavo. Un saludo a los amigos y a las amigas del programa. Gracias. Gustavo, allí presente con este tema de los dos independentistas y tratando de destacar desaparecido por la historia liberal, por la historia mitrista, aquel que ocurriera el 29 de junio de 1815, allí en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, y que ya planteara directamente el corte de cualquier tutela con respecto al Imperio Español. Es decir, que lo podemos pensar como la primera declaración de independencia de estas tierras, que todavía no eran un país, todavía no eran un Estado nacional conformado, pero sí como el primer grito de independencia de estas tierras allá por junio de 1815, un año antes de lo que después va a ser el Congreso que todos conocemos, que todas conocemos, de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Por la casita. Por la casita, la foto en la casita, ¿no? En la casita de Tucumán. Bueno, nos estamos yendo.